Hola chicas hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal Mujeres en Reconstrucción. Muchas gracias por acompañarme, gracias con ustedes y gracias con la vida por la oportunidad que me dan nuevamente de estar aquí con ustedes. Ojalá y que todo lo que yo les comparto les sirva realmente y les ayude a encontrar la respuesta que estamos buscando, porque al final de cuentas cuando nosotras llegamos a buscar este tipo de contenido, o cuando yo lo hice en su momento, yo buscaba desesperada algo que me ayudara a entender por qué yo vivía lo que estaba viviendo. ¿Sí? Entonces ojalá y realmente esta experiencia de vida que yo se las estoy compartiendo les evite muchos años de sufrimiento, porque a veces lo que nosotras buscamos dentro de este contenido es precisamente eso, que logremos tener una vida completamente en paz y tranquila. No pedimos más. Yo creo que ya pedir una felicidad a las alturas, a esas alturas de mi vida permanente, pues sería como no pido cosas imposibles, porque bueno, al final de cuentas también la felicidad es la interpretación de las circunstancias que vives y son momentáneas, ¿sí? Entonces, la felicidad no es eterna, entonces cuando llegue, disfrútala, aprovechala y también entiende que todo termina, que todo tienes que dejarlo ir, tienes que dejar que fluyan las cosas, porque precisamente las personas que sufrimos de codependencia, ese es nuestro primer problema, ¿no? Nos aferramos a las cosas y queremos que sucedan como nosotras queremos, no como tienen que transcurrir, y ese es un grave problema que tenemos nosotras, las personas que sufrimos de codependencia, ¿sí? Entonces, gracias por todo, ojalá y que se queden hasta el final del video. Les invito a que se suscriban a mi canal, ya tengo varios videos en mi canal que seguramente también les ayudará, ¿sí? Entonces compartan mis videos, denle me gusta, denle like, por favor, suscríbanse y reconstruyámonos juntas, porque también yo sigo creciendo, sigo madurando muchas cosas y tengo mucha ilusión de que mi canal realmente les ayude, porque esa es la finalidad de él, ¿no? Que realmente les ayude en sus vidas y que puedan encontrar más rápido la paz, que a mí me demoró muchísimos años. Pero bueno, hay que entender que para que la edad que yo tengo, realmente hace como unos 10 años fue cuando se vino más o menos que empezó YouTube, y hace escasamente en la pandemia, hace unos 5 o 6 años, pues realmente fue el detonante en donde ya todo lo manejamos por medios digitales y la vida ya es más llevadera así. Entonces yo te invito a que aproveches, yo te invito a que te ahorres años de sufrimiento con la experiencia que nosotros te brindamos, porque al final de cuentas yo no soy la única que regala experiencias de vida. Cuando yo busqué ayuda, encontré mucha gente en mi camino que me ayudó enormemente a crecer, a superarme y a encontrar, yo siempre decía, el hilo que necesitaba para seguir desembarañando la hebra de mi vida. Y, 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 y qué cruel somos a veces como seres humanos, somos como mujeres, somos como humanos en general, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces me acercaba a las personas en mi desesperación y en ese dolor que solamente tú me puedes comprender, se te desgarra el alma prácticamente, sientes que te mueres, ¿sí? Cuando una persona generas codependencia hacia la pareja, yo recuerdo episodios muy tristes en mi vida, sumamente dolorosos, en donde no doy cabida a cómo perdí mi dignidad por completo. Pero las personas que ya han superado ese proceso, tanto las personas que lo han superado como las personas que están viviendo el proceso de estar ahí, saben de qué hablo, saben de qué hablo. Y yo recuerdo aquella imagen de cuando llevas a los hijos al kinder. Obviamente no todos, porque mis hijos no fueron así, pero yo llegaba a ver a más niños y asocio el llanto y el dolor que sienten esos pequeños cuando los papás los van a dejar al kinder
tienen tanta codependencia hacia los papás que sienten que se mueren cuando los papás los van a dejar con extraños al kinder. Entonces, ver esa escena me remonta siempre a lo que yo hice y a lo que yo fui. Porque hagan de cuenta que yo era una niña de kinder que mi mamá me iba a dejar y yo me le aferraba a la rodilla y la mamá caminaba hacia la entrada de la escuela para irse, las maestras jalando al niño y el niño aferrado a los pies gritando, no me dejes por favor. Esa era yo. Entonces, de verdad que yo veo esas escenas y regresan a mí esos pensamientos en donde yo, una mujer adulta con hijos, hacer esas escenas en donde yo pedía gritos que no me dejaran porque yo sentía que me moría. Es un sentimiento que jamás lo podré describir, pero que yo sé que perfectamente tú sabes de qué estoy hablando. Porque si no estás viviendo ese proceso, pasaste por él y, y sabes que son cosas inexplicables. Y es una tristeza tremenda reaccionar después de un día de desgaste, de rogarle, de hincarte, de decirle por favor no te vayas, no me dejes, acepto todo lo que tú me digas. Y que la otra persona esté hasta cruzada de pies, riéndose, viéndote con un temple tan frío y diciendo, no, 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 que yo ya me voy, por favor no te vayas, y rogándole, implorándote, hincándote, diciendo hasta lo que no, prometiendo hasta lo que no. Y después que te queda ese desgaste emocional, esa tristeza, ese vacío, esa rabia de decir, ¿cómo es posible que yo hice eso? ¿Por qué no lo dejé que se largara? ¿Por qué? ¿Por qué tener que mendigar? Y que la otra persona todavía le infles el ego y se sienta alguien que merece eso y más. ¿Se han puesto a pensar realmente ustedes si es que han vivido esa parte y si no la han vivido, ahórrensela? Porque las palabras que te dicen, cómo se ríen, cómo te ven, cómo te observan, yo las tengo grabadas aquí. Hoy las he trabajado. Me he pedido perdón por esa manera en cómo actuaba. Me he pedido perdón por, por todo lo que me falta el respeto, por toda la dignidad y el autoestima que eché a la basura en un 2x3. Pero también sé que lo hice desde mi ignorancia emocional. Sé que esa manera de actuar era lo único con lo que yo podía sobrevivir en ese momento. Y esas cosas son las que hoy me trajeron aquí, las que me hicieron madurar y entender que yo necesitaba ayuda. Que yo necesitaba ayuda porque realmente yo me siento merecedora de vivir tranquila y en paz. Y por el camino que yo iba destinada a terminar rotundamente en el fracaso. Y en uno de esos arranques yo pude haber atentado contra mi vida. Entonces, doy gracias a la vida, doy gracias a Dios de que dentro de toda la locura que había dentro de mí, logré buscar el camino que necesitaba para superar esos episodios en mi vida. Hoy tengo que decir que hay veces que regresan esos pensamientos, que regresan, quieren regresar esas malas prácticas, pero hoy tengo que estar consciente de que es una debilidad mía y que debo de estar consciente para no volver a cometer esos errores. Y hoy tengo las herramientas que tengo que implementar si en algún momento de mi vida llega a suceder. Y me ha funcionado. Me ha funcionado porque en lo que tú vas depurando tu corazón, tu alma, tus emociones, en lo que vas soltando, en el camino que vas avanzando, te sigues encontrando con ese tipo de situaciones.
Pero hoy en día yo les puedo decir que yo manejo la situación de una manera diferente. Y cómo me encantaría que tú te ahorraras todo ese proceso si no te tocó vivirlo, de tener que rebajarte para pedirle a alguien que no vale nada, porque las personas que permiten que alguien se humille como me humillé yo, estoy segura que no valen la pena. Estoy segura que no valieron nunca la pena. Pero sin embargo son mis maestros y son los que me ayudaron a que después de que pasaba eso llegaba ese desgaste, ese cansancio emocional. Y yo recuerdo que después de esos problemas que había, que yo le pedía y le imploraba que no se fuera, comíamos como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y era un cansancio y un desgaste que yo tenía por dentro, una pesadez. Yo quería descansar, quería dormir. Y pasaban 8, 10, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Y se volvía a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque yo había muchas cosas que no quería permitir. Porque yo viví en un matrimonio de 25 años en donde hubo golpes, abusos, humillaciones y temas de infidelidad que me marcaron para toda mi vida. Y yo tenía claro que no quería eso en mi vida. Pero desgraciadamente tuve que tocar fondo, tuve que probar todas esas cosas para entender que mi dolor es el que me llevaba a seguir cometiendo los mismos patrones, los mismos errores. Porque cuando yo entendí que todos son patrones de conducta aprendidos y que tú buscas a las personas que te traten exactamente como te trataron en la infancia, es cuando vas empezando a entender de dónde viene todo. Y te voy a decir algo que rara persona te lo llega a decir. Cuando tú sales de esas codependencias horribles que uno llega a tener, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha nostalgia, hay mucha tristeza, hay mucha depresión, hay muchas carencias de todo tipo. Y sientes que vas avanzando a pasos agigantados y de repente te llega un golpe y retrocedes más de lo que habías avanzado. Y así te sientes, vas y vienes, hasta que llega un momento en que llega la calma a tu vida, en que se terminan las tempestades por las que vas pasando, pero tienes que enfocarte, tienes que trabajar en ti y no te tienes que doblar a la primera. Créame que creo yo que en pocos años logré lo que no logré en 20, 19, 18 años. En 7 años lo logré. Pero porque dije, ya no puedo más. Si yo no hubiera logrado salir de esos estados de ánimo, yo no estuviera viva. A mí me pasó por la mente atentar contra mi vida, no una, varias veces. ¿Sí? Entonces, por fortuna no lo hice y estoy aquí y estoy enormemente convencida de que la vida te da segundas oportunidades, pero porque hay un propósito para ti. ¿Sí? Entonces, yo no pienso desperdiciarlo. Y si yo te puedo ayudar compartiéndote lo que yo viví y cómo fui saliendo poco a poco de ahí, me costó años, sí, las cosas no son de la noche a la mañana. Lo que echas a perder en años lo vas a recuperar. Eso tienes que entender y tiene que quedarte en claro.
¿Qué es lo número uno que a nosotras nos ancla y nos mantiene en donde estamos? No nos tenemos paciencia. Y a la primera, cuando vemos que las cosas se están poniendo color de hormiga, corremos. Cuando vemos que la persona dices, lo voy a castigar, voy a vivir mi vida, me voy a enfocar en mí, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, me voy a vestir bien. Y cuando ves, cuando te sugieren que hagas eso, y cuando ves que a la otra persona le da lo mismo, hagas lo que hagas, estés, no estés, te vistas, no te vistas, vayas al gimnasio, comas, no comas, le da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Dices, no, yo ya no quiero jugar así porque me va a terminar dejando. Al final de cuentas, estás forzando algo que inevitablemente se va a terminar. ¿Qué más quieres ver si no le importas a la otra persona? ¿Qué más necesitas si es más que evidente que no le interesas a la otra persona? Y lo que ya has hecho a perder ya no se puede recuperar. Es mentira que las personas cambian después de un error. De verdad que no. A lo mejor se calmarán 1, 2, 3 meses, 4, 5, 1 año, 2 años, 3 años. Y después vuelve lo mismo. Tienes que entender, sentarte y ser honesta contigo misma. Si para mí es un tema no aguantar alguna situación de mi pareja, a lo mejor para ti no. Ve qué es negociable para ti y qué no es negociable para ti. Y relaciónate ya con personas que tengas valores, proyectos, sueños, ilusiones y metas afín. Pero para eso, ¿qué necesitas? Sanar. Se necesita definitivamente sanar para lograr brincar ese abismo en el que estamos revolcándonos. Y de verdad, la primera parte fundamental que tienes que empezar a hacer para que haya cambios en tu vida es, número uno, no seas dependiente económicamente. Si tú eres dependiente económicamente, le estás dando todo el poder a la persona y sabe que te tiene comiendo de su mano. Por eso es que los matrimonios de hace años duraban mucho tiempo, porque se encargaban de romperle toda la autoestima a la mujer y de decirle que ellas solamente servían para cocinar, para planchar y para tener hijos. Y algo peor, les decían que las mujeres que ya tenían hijos ya no valían. Y por eso las mujeres se quedaban en las relaciones en donde las destruían por completo. Y hoy a esas mujeres las escuchamos con 30, 40, 50 años de matrimonio, frustradas y enojadas. Y todavía son las mujeres que te dicen, ya no aguantan nada. ¿Nosotras qué cosas no aguantamos? Ahí está el problema. ¿Por qué creen que hay tantos problemas emocionales? El problema número uno no es el cáncer. El problema número uno son los problemas emocionales. Y son los más peligrosos. Más que el cáncer. Porque el cáncer, una vez que lo detectas, es curable. Entras en quimioterapias, radioterapias, te medicas. Y si te lo detectan a tiempo, mucho que mejor. Pero lo emocional, no hay una pastilla. Y lo peor, las personas que tú le llegas a platicar que tienes problemas graves emocionales, que tienes ganas de matarte, que te sientes triste, que te sientes enojada con la vida, con el mundo, te tiran de loca. ¿Sí? Entonces, créeme que entiendo perfectamente el dolor que sientes, pero tienes que entender que nadie te va a sacar de ahí, solamente tú. No te vuelvas una mujer con dependencia económica.
Si es el rol que desde un inicio tú aceptaste erróneamente en decir, yo voy a cuidar a los niños, te voy a atender a ti y tú debes de ser el proveedor. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera son proveedores. Te dan una miseria en donde tienes a tus hijos y estás tú sumida en una pobreza tremenda, carencias absurdas. Y si le pides dinero, te dicen que no sabes administrar, que gastas de más. Y quieren comida de la mejor. Entonces, no seas dependiente emocional, económica. Empieza por ahí. Si es el rol que tú jugaste, que tú quisiste jugar, y tu matrimonio vale la pena, y la persona con la que estás vale la pena, y tú tienes temas de codependencia por otra situación, sana, precisamente porque vale la pena la persona que está a tu lado, porque la vas a terminar cansando y se va a terminar yendo. Y si es todo lo contrario, no tengas miedo de salir de ahí. En tus tiempos libres, hoy hay tantas maneras de hacer dinero. Tantas maneras de hacer dinero. Todo, hay muchas cosas digitales. Vender manualidades y publicarlas y ir a entregar cuando vas a ir por tus hijos a la escuela. Y cuando menos te des cuenta, vete ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y no seas como yo, que luego tenía dinero ahorrado y tantito llegaban llorando y me decían, es que yo quiero tal cosa para mi trabajo. Es que si tuviera mi herramienta de trabajo más grande, ya va la que tiene ahorrado dinero. Aquí está, cómpratela. Con tal de tener contenta a las personas. Con tal de que no me dejaran. ¿Y qué creen? De todas formas se fueron. No me dejaron. Simplemente agarramos caminos distintos. Hay cosas que para mí no son negociables y les invité sutilmente a que se retiraran de mi vida. Me ayudaron a hacerlo porque si ellos no me hubieran sido infiel, no los hubiera dejado ir. No lo hubiera dejado ir. Y siguiera sufriendo, probablemente. Por eso les digo que tenemos que agradecerle a la vida, a Dios, por las personas que llegaron a nuestra vida porque fueron grandes maestros. Empieza a liberarte, deja de ser dependiente económica. Y la segunda es, haz ejercicio. De verdad que cuando hagas ejercicio y cuides lo que comas, estoy segura que el 70% de tus problemas se van a solucionar. Haz ejercicio. Es que no tengo tiempo porque los niños, porque mi esposo, porque la comida, porque esto, porque el otro. Sí puedes. Estamos llenas de pretextos, pero sí puedes. Yo pude. Yo pude, por eso te lo digo. Checa, un día siéntate y anota en una hoja qué hiciste en el día. A la hora que te duermas, si acostumbras a dormirte a las 10, a las 11, a las 12, a las 8, a las 9, siéntate antes de dormirte y vas en una libreta qué es lo que hiciste hoy. Y déjala ahí. Repite el ejercicio durante una semana. El día sábado o domingo que estás más tranquila por la cuestión de la escuela de los niños o la oficina, lo que sea, compara tus días y ven dónde hay fugas de tiempo. Y te va a sobrar tiempo para hacer ejercicio, para comer bien y para arreglarte bonito. Y no lo hagas para que enamores a la otra persona, porque él ya no se va a enamorar de ti. Perdóname por lo que te estoy diciendo, pero él ya no se va a enamorar de ti.
Él ya obtuvo lo que quería. Simplemente no tiene el valor de irse. Quiere culparte a ti y decir que la que no aguantó, que la que no quiso, que no luchó, fuiste tú. Porque hasta esos son cobardes. ¿Sí? Entonces, quítate la dependencia económica. Ve la manera. Porque la primera causa que te tiene con la codependencia emocional es la dependencia económica. Arréglate bonito, pero arréglate para ti. Come bien, pero sabes que estás comiendo bien por tu salud y para ti. Vístete bonito. No te vistas para nadie más, ni para que te vea fulano perengano que estás mejor que nunca. No. No importa cómo nos arreglemos por fuera, si nos estamos muriendo por dentro. De verdad te lo digo. No importa lo que uses por afuera, el mejor perfume, la mejor ropa, el mejor maquillaje, el mejor peinado, si por dentro estás vacía. No engañas a nadie, te engañas a ti. Y eso va dañando tu autoestima, va dañando tu manera de sentir, tu manera de pensar. Eso te mantiene pobre. Eso te mantiene pobre emocionalmente, te mantiene pobre económicamente y te mantiene hasta pobre de salud. De verdad, yo sé cómo te sientes, yo sé por lo que estás pasando, yo sé que sientes que el mundo se te derrumba, yo sé que tienes terror de imaginarte que esa persona ya no va a estar a tu lado, yo sé que tienes miedo y que piensas que jamás vas a encontrar a nadie más con quien relacionarte, yo sé que piensas que si no es con él ya no será con nadie, que ya no quieres saber nada de nadie, que jamás te vas a volver a enamorar. Nada de eso es cierto. Te puedes enamorar igual que ellos muchísimas veces y todas las veces va a ser maravilloso. El detalle es que tratemos de conservar esa parte. El amor no se acaba dentro de nosotras. El amor única y exclusivamente cambia de lugar. Pero muchas veces una mujer es enemiga de otra mujer porque nosotras no tenemos derecho a relacionarnos con más de una pareja porque somos mal vistas. Obviamente relacionarnos con más de una pareja, o sea, me casé, no me funcionó, pues me dejo, no me funcionó, pues me dejo, no te atrevas a hacer eso, porque entre nosotras mismas nos castigamos. No, chicas, perdónenme, pero no. Si repites patrones, primero detecta por qué lo estás haciendo. Pero tú no estás condenada y tú puedes tener las parejas que tú quieras. Pero siempre y cuando las busques desde, desde que tú estés sana. Si tú ya cometiste los errores, no por eso vales menos. No. Sana para que ya no sigas cometiendo los mismos errores. Para que atraigas a tu vida gente que te traiga ilusión, sueños, proyectos, trabajo, compañía, respeto, cariño. Pero si en el inter las cosas cambian de rumbo, no tienes que quedarte ahí. Porque ya me divorcié una, dos, tres veces, me tengo que quedar ahí. No. Pero como seres humanos somos esas personas que señalamos. Enfócate en ti, trabaja en ti, preocúpate por ti, no veas a tu alrededor. Cada una de nosotras tenemos una vida llena de tantas altas y bajas como para que nos pongamos a juzgar al de enfrente. Enfócate en ti.
porque eso te mantiene pobre también, estar criticando a los demás. No nos juzguemos entre nosotras, tampoco nos aplaudamos. Cada una de nosotras tenemos una historia y sabemos por qué vivimos cada etapa de nuestra vida, de la manera en cómo la vivimos. Aprendemos, hay que aprender a respetarnos. Porque muchas veces yo decía y me aterraba el qué dirán. O sea, ustedes no tienen idea de cómo me aterraba el qué dirán. Todo lo que a mí me detenía era por el qué dirán. Y de todas formas, la gente a mí no me ayudó en nada. Ni siquiera me ayudó a salir del estado de ánimo en el que yo estaba. Chicas, yo recuerdo en una ocasión, después de una relación, de un problema, que él se iba a ir. Y en esa ocasión, que para que yo no me lincara, salí corriendo. Salí corriendo a la calle y corriendo, recorrí a lo mejor unos 100 kilómetros y me senté en una banqueta cuando ya no podía correr más. Y me puse a llorar. Que se me eriza la piel de acordarme. Pero me puse a llorar, me puse tan mal. Y se me acercó un joven de mi edad y me dijo: ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Y recuerdo que le dije: ayúdame, por favor, ya no puedo más. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me dice: sí, pero ¿cómo quieres que te ayude? Y agarré, me levanté y seguí corriendo. Imagínense nada más qué puede pasar cuando entras en un trance de esa magnitud. Hay que valorar nuestra vida. Cuando somos personas codependientes, sabemos en el fondo que estamos deteniendo todo y que se nos está yendo de las manos, como el agua entre los dedos. Y que sabemos que tarde o temprano eso va a terminar. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que si tú tomas una decisión de atentar contra tu vida, puedes lograrlo. Muchas personas lo han logrado. Muchas no han logrado estar donde estamos nosotras buscando ayuda. Muchas han muerto en silencio. ¿Y sabes a quién le vamos a hacer realmente daño y falta? A nuestra descendencia. Y si tú no tienes hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Porque para eso somos maestras de la mentira. Nosotras sonreímos como si no pasara nada, aunque por dentro nos estemos muriendo. Así que mamá, papá, hermanos, hijos muchas veces no se dan cuenta del infierno en el que estamos viviendo. Y imagínate como que no se dan cuenta en el infierno en el que estás viviendo y de repente haces una tontería. ¿Te imaginas el reproche que va a tener, el dolor que les vas a causar a ellos? Van a decir: ¿por qué no me dijiste? Si para mí eres lo más importante. ¿Por qué no te acercaste a mí y hablaste conmigo? ¿Se imaginan cómo dejamos a esa gente llena de tanto dolor? Y quien nos hace generar esa codependencia no nos valora, no le importa. Tú te puedes morir, te puedes caer, te puedes hospitalizar, y no le va a importar. Tenemos que recapacitar. Por favor, recapacita, por favor, entiende. Documéntate, ve este tipo de videos míos, de más personas, busca ayuda, paga cursos, compra libros. Y por favor, en repetidas ocasiones te lo voy a decir: haz ejercicio, haz ejercicio, haz ejercicio y cuida lo que comes. Haz ejercicio, cuida lo que comes y quítate la dependencia económica, y te juro que el 70% de tus problemas
se van a solucionar. Solo es cuestión de que te tengas paciencia y constancia. Y se puede, porque yo estuve ahí y porque yo, gracias a Dios, he logrado salir de ahí. Y sé cuál es mi talón de Aquiles. Sé con qué pie fraqueo y trato de estar pendiente de mis emociones para ya no cometer más errores. Entiendo que en su momento actué como actué porque yo desconocía muchas cosas, pero una vez que despiertas a la realidad, a tu realidad, ya no hay vuelta atrás. Tú querías descubrir por qué actuabas así, tú querías descubrir por qué te sentías así. Hoy que ya lo sabes, disciplínate y trabaja en ello. Perdónate. No repitas patrones. No digas, lo que pasa que yo de niña, mi mamá nos abandonó y yo por eso estoy bien traumada o yo de niña, mi papá engañaba mucho a mi mamá, por eso yo ahora que me engañen todas las veces que sean necesarias, porque yo estoy normalizando eso. Eso no es normal. Trabaja en ello para que puedas soltar esa mentalidad y para que ya no permitas ni les des las herramientas a las personas para que te destruyan. De verdad te lo digo. Ojalá y que algo de lo que yo te estoy diciendo te ayude a entender el por qué estás viviendo en ese abismo tan profundo y negro que no le encuentras fin. Ojalá y que entiendas que nada depende de los demás, que de la única persona que depende sanar es única y exclusivamente de ti. Nadie puede hacer nada por ti si tú no aceptas que estás mal. No te canses de buscar ayuda, de buscar contenido. Y cada que sientas que hay un contenido que te está aportando algo, anótalo. Porque muchas veces estamos tan saturadas, tan cansadas emocionalmente, que podremos escuchar o leer algo, pero a los 5 a los 10 minutos nos entró por aquí y nos sale por acá. Haz el ejercicio de escribir. Cuando tú escribes vas reforzando todo aquí y aquí. Y tu mente va registrando más que cuando lo haces de una manera sin darle importancia a las cosas. Sí, entonces, para que te libres de la codependencia, haz esas 3 cosas. Disciplínate, sé constante, busca la manera de dejar de ser una dependiente económica, perdón. La siguiente es ejercicio y la tercera, tu alimentación. Y créeme que con eso el 70% de tus problemas se van a solucionar. Te lo garantizo. Yo le pido a la vida, le pido a Dios que ese dolor que sientes hoy se quede en el pasado. Porque déjame decirte algo cruel. Nosotras que traemos mucho fondo de sufrimiento, nos los llevaremos hasta la tumba. Pero de nosotras depende que nos siga dañando o que se quede simplemente ahí, como un recordatorio de nuestras debilidades y jamás volver a repetir eso que tanto daño nos hizo.
¿sí? Entonces, por el momento es lo único que te puedo aportar. Yo te lo aporto con el alma, te lo aporto con el corazón, ojalá y te sirva de algo. Ojalá y te ahorres muchos años de sufrimiento, que al final de cuentas esa es la finalidad de esto, que encuentres la paz mucho antes de lo que yo la logré encontrar y la tranquilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, comparte mi contenido, dale like. Te agradezco por todo y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bendecido día.